Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola, ¿qué tal? Les saludo de nuevo. Gracias por recibirme una vez más. Soy Fernando Casanova. Enseño teología en la Facultad de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y soy el fundador y director de la Alianza Formativa, que es un apostolado de formación y evangelización para la feligresía de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Estoy feliz porque estoy en casa. Así hemos titulado esta serie. Y nos ha tocado por fin en este programa hablar de un tema singular, importantísimo. Estamos hablando, o vamos a hablar, de la Eucaristía. Porque estamos conversando tú y yo. Estamos tú y yo, de manera franca. Estoy abriendo mi corazón. Te estoy dejando saber lo que aconteció en mi vida. Cómo he venido a dar al traste con esta realidad maravillosa de la presencia real de mi Señor en la Santa Eucaristía. Ya lo había descubierto en la tradición de la Iglesia. Había descubierto esta Iglesia y su doctrina en la Biblia. Pero me faltaban algunas cosas por conocer. Ya te he contado acerca de mi encuentro con la Madre del Cielo. Y ahora me toca hablarte de la Eucaristía. Ese gran tema, ese gran milagro, ese misterio de la presencia real y verdadera de nuestro Señor en los elementos de pan y de vino. Porque ya no es pan, ya no es vino una vez han sido consagrados. Estamos hablando del mismísimo cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que creo ahora, con todo mi corazón. Estoy seguro de eso, porque lo ha revelado el Señor, porque está en la palabra de Dios. Pero anteriormente, no lo creía. Anteriormente, la Eucaristía para mí era algo que llamábamos la Santa Cena. Esa era la versión original y verdadera de lo que Cristo había instituido en el Evangelio. La noche en que fue entregado, el Señor tomó pan, tomó vino, bendijo, lo partió y dijo: tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tengan y beban todos de este cáliz, porque este es el cáliz de la alianza en mi sangre, de la alianza nueva y eterna. Y Jesucristo instituye la Eucaristía, pero para nosotros era algo así como la Santa Cena. Y no revestía importancia realmente porque era un símbolo, era una representación de aquel momento. El centro del culto siempre era la proclamación o la predicación de la Biblia, ¿no? De un texto de la Biblia. Pero la observancia de la Cena del Señor no era regularmente celebrada. De hecho, en nuestra tradición se tenía una mesita donde se guardaban los utensilios que se utilizaban para la Santa Cena y se resguardaba, se ponía en una esquina al extremo derecho o izquierdo, al fondo de la plataforma desde la cual se predicaba, pero el centro era el púlpito, el atril aquel grande del cual se predicaba. Pero fui descubriendo cosas maravillosas y cosas que no fueron descubiertas por casualidad. ¿Por qué? Bueno, tengo que reconocerlo. Yo tenía amigos católicos, amigos que conocían su doctrina en cuanto a la presencia real, sabían de la Eucaristía. Yo sabía que no eran católicos, algunos de mis amigos sabía que no eran católicos ignorantes, porque participaban de ciclos de oración, participaban de algunos programas de formación, etcétera. Pero mis amigos no me hablaban de estas cosas.
No me hablaban de estas cosas. No compartían su doctrina. Y eso que les daba margen para que lo hicieran. Claro, yo me los quería ganar. Pero en ese trayecto para ganármelos a ellos, yo les daba la oportunidad para que ellos me hicieran preguntas, me cuestionaran lo que quisieran. Claro, yo estaba confiado, estaba relax, porque sabía que si era un católico, pensaba yo en aquel momento, que si era un católico lo que estaba frente a mí, pues no me iba a poner demasiada resistencia. Estaba acostumbrado a eso. Y lamentablemente, estos católicos con los cuales tuve la oportunidad de interactuar, algunos de ellos pudieron haberme dado razones de su fe, pero no lo hicieron. Entonces, ¿cómo fue que vine a enterarme de esto de la Eucaristía? Bueno, resulta que estoy pasando la televisión y la primera vez que aparece en mi pantalla la imagen de EWTN, esta empresa de Dios en la cual estamos grabando este programa, que está llegando hoy a tu casa. En EWTN, en la pantalla, aparecieron unos ensotanados, con hábito y todo, ¿no? Estaban adorando el Santísimo Sacramento. Y lo hacían de manera majestuosa, preciosa. Por lo que pude entender del latín, me di cuenta de que estaban adorando y después impartían la bendición con el Santísimo. Me di a la tarea de estudiar un poquito y me di cuenta de que ellos estaban rindiendo culto a aquello que para mí era un mero trozo de pan. Y eso me quedó impregnado en la mente. Me estuvo raro, pero dije, bueno, eso debe ser una de esas prácticas exuberantes, raras, idolátricas de los católicos. Y me alegré un poquito porque yo dudaba que el Señor quisiera que yo participara de una cosa tan extraña como esa. Me quedé tranquilo por algunos días, ya estaba estudiando teología católica, le comenté a un fraile capuchino sobre ese acontecimiento y él me dijo, bueno, si tú quieres ver algo similar, esta noche en tal sitio puedes ir, allí tienen una hora santa, culto al Santísimo Sacramento. Sí que yo por curiosidad, pero también por responsabilidad ante mi Señor, me dirigí a esa iglesia donde me había dicho mi compañero de estudio, el fraile capuchino, que había una exposición del Santísimo o una hora santa. Yo no entendía muy bien esa nomenclatura, esos nombres, esos términos, pero igualmente me dirigí al sitio. Y allí personalmente vi algo similar a lo que había visto unos días antes en EWTN. O sea, en EWTN fue donde primero se me apareció el Santísimo Sacramento. Y después eso generó en mí una curiosidad tremenda. Y me dirigí a esa iglesia. Y allí personalmente vi aquello. Padres comieron del maná que le dio Moisés en el desierto y murieron. En mi país se dice, estiraron la pata, se murieron, pasaron. Pero el que coma del pan que yo le voy a dar, no morirá jamás. ¿Y qué hicieron los judíos? Oh, qué interesante. Ahora este milagrito resulta mejor que el anterior. Mejor que el anterior. Nos va a dar un pan que nos va a hacer fuertes, jóvenes, esbeltos y potentes. Un pan milagroso. Y entonces los judíos, incrédulos, pensando que ya tenían al Señor, le dijeron, danos de ese pan. Y por más de 40 versículos, el Señor insistentemente matiza, dice, repite la misma idea. A pesar de que durante esos 40 versículos ellos se resistían. Ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, porque es un hombre, pueda hacer lo que dice? Pero al fin y al cabo, ¿qué era lo que decía el Señor? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya después de 40 versículos, los judíos lo dieron por incorregible. Y dijeron, se volvió loco. Miren qué cosa. Esperábamos recibir otro milagrito y miren lo que pasó. Se volvió loco. Ahora está hablando de cosas incoherentes. Porque es un mero hombre.
Como es un mero hombre, tal vez no tenga todo el poder para hacer lo que dice. Y como es un mero hombre, pues se equivoca. Porque obviamente es imposible que nos dé a comer su carne y a beber su sangre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Te pregunto, amigo católico y evangélico, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se echó para atrás. Cedió. Volvió y enseñó otra cosa. Lo echó a votación. Digo, yo lo hubiese hecho. Digo, era una multitud, según los expertos, de como de 10,000 personas. O sea, ¿sabes lo que es eso? 10,000 personas que te siguen. A lo mejor tú y yo lo hubiésemos echado a votación. A ver, ¿quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Eso hubiésemos hecho. No lo hubiésemos dejado ir. ¿Qué les hubiésemos dicho? No, por favor, no se vayan. No, quédense aquí y que cada cual crea lo que le dé la gana. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? No, porque Él es el Rey. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? El Señor no les dijo nada. No les dijo nada. El Señor se volvió a los 12 que le quedaban, porque la gente comenzó a irse. La gente comenzó a irse y se fueron. O sea, en 45 minutos Jesucristo tenía una iglesia de 10,000 miembros y en 45 minutos le quedaron 12. Y el Señor se volvió a los 12 que le quedaban. Y para que se fueran también, fíjate cómo es el Señor, y para que se fueran también, le dijo a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? Así son las cosas de Dios. El que no recoge conmigo desparrama. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que pasó. Y entonces Pedro se levanta cuando escucha aquella pregunta. Y Pedro contesta por sus 11 compañeros y le dice al Señor, le replica al Señor, le contesta al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermano católico, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan en esta iglesia? No te vayas. Piensa, profundiza, ora, busca y te vas a dar cuenta de que al fin y al cabo estamos en casa.